¿Qué tal? Soy Eduardo Semadeni de CEMEX Consultoría Financiera. Y bueno, en este video ahora estaremos hablando sobre lo que podemos esperar para lo que resta del 2023 y para el 2024 en cuanto al entorno económico. Cuando nos referimos al entorno económico, nos estamos refiriendo a cuál va a ser el comportamiento de una variable macroeconómica muy importante que es el Producto Interno Bruto. Debemos entender como Producto Interno Bruto que es la cantidad de producción que está generando en bienes y servicios el país, obviamente en términos monetarios, ¿verdad? Y por lo tanto, esto nos habla acerca del valor de la producción en México. Por lo tanto, vamos a valernos de esta variable macroeconómica para poder definir qué es lo que podemos estar esperando hacia adelante. Debemos recordar que normalmente las economías son cíclicas, es decir, hay periodos de aceleración y hay periodos de desaceleración económica. En el primer periodo, obviamente, pues hay mucha producción, hay muchas ventas, hay muchas utilidades para las empresas. Sin embargo, cuando se entran en periodos de desaceleración o inclusive en recesión, pues normalmente la producción baja, las ventas bajan y las utilidades bajan de forma significativa. Todo depende también si se llega a una recesión o inclusive a una crisis. Por esa razón, entonces, debemos estar conscientes de qué es lo que nos está esperando hacia futuro. Obviamente, un efecto práctico aquí es que normalmente las empresas, cuando estamos en un periodo de aceleración económica, como ocurrió en el 2022, perdón, pues obviamente se invierte, ¿verdad?, una cantidad importante en capital de trabajo. Pero si empezamos a ver un entorno donde va a empezar a bajar la demanda y por lo tanto va a tener que bajar la producción, porque obviamente si nosotros no tenemos ingresos, no vamos a tener facilidad de poder cubrir nuestros costos operativos. Por lo tanto, si estamos esperando un proceso de desaceleración económica donde baja la demanda, baja la producción, pues obviamente los administradores financieros tienen que hacer sus planes para poder invertir menos en capital de trabajo, porque si no, de esa manera, pues se van a quedar con inventario, se van a quedar con cuentas por cobrar sin cobrar, se van a quedar sin efectivo y otros detalles que pudieran causar serios problemas en términos financieros. Por lo tanto, de esta manera es importante que podamos nosotros tratar de definir qué es lo que podemos esperar hacia adelante, porque eso va y debe afectar nuestras decisiones de inversión y de financiamiento. Ahora, por el momento, lo que estamos esperando hacia adelante es una desaceleración económica y vamos a tratar de medir hasta qué o qué tan fuerte va a ser esa desaceleración económica en lo que resta del 2023 y luego en lo que va a suceder o pudiera estar sucediendo en el 2024. No hay que olvidar que estas son proyecciones, no es una bolita de cristal, pero no son de mucha utilidad para poder hacer una buena planeación, como lo acabábamos de decir. Ahora, ¿por qué estamos esperando que se dé una desaceleración económica? Bueno, para ello vamos a utilizar unas gráficas que publicó el Banco de México en su informe trimestral del primer trimestre del 2023, donde vamos a poder entender qué es lo que está pasando. Debido a la alta inflación, obviamente esto generado por mucha producción, mucha demanda, mucho consumo, y eso genera muchas utilidades a las empresas, pero eso obviamente quita poder adquisitivo pues, a la población en general. El Banco Central se ha visto en la necesidad, me refiero al Banco de México, a tener que subir las tasas de interés. En esta gráfica que está del lado izquierdo podemos ver precisamente el efecto que tuvo esta alza de la tasa de interés en México, que fue realmente importantísima. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de una tasa por abajo del 4% y estamos terminando en una tasa del 11%. O sea, desde, vamos a decir, desde mayo del 2021 a lo que es actualmente hoy, mayo 23, y que ahora ya es agosto 23, estamos hablando de una subida más del 100% de las tasas de interés. Esto obviamente tiene una repercusión en el crédito, se hace más caro y las empresas consiguen crédito más caro y por lo tanto, pues su reacción es pedir menos crédito y por lo tanto se ven obligados a producir menos y a tener que bajar sus costos, por ejemplo, sus costos fijos sobre todo. Esto obviamente también entendiendo que esta subida de tasas de interés no solamente encarecen el crédito al financiamiento de las empresas, sino también el crédito al consumo. Y por lo tanto,
pues la gente tiende a bajar su consumo debido a que las tasas de interés son muy altas. Por lo tanto, tienen un efecto directo en lo que es la producción, pero también en el consumo de esos bienes y servicios. ¿Cuál ha sido el efecto que hemos estado ya viendo? Bueno, pues que efectivamente la inflación está bajando. No quiere decir que los precios bajen, sino que la inflación los precios no están subiendo tan fuerte como estaban haciéndolo en meses anteriores. Entonces, aunque la inflación baja, los precios siguen subiendo, pero suben en menos magnitud. Es decir, la tasa de inflación no sube tanto. Y esto lo podemos ver aquí en el efecto en la línea roja de México, como vemos cómo efectivamente el precio de los bienes y servicios están bajando. La siguiente gráfica lo evidencia de forma más clara, ¿no? Aquí se ve cómo hay una tendencia clara de la inflación, ¿verdad? Hacia arriba, a la alza, y obviamente, pues la respuesta del Banco de México fue subir las tasas de interés. ¿Cómo suben las tasas de interés? Quitando dinero de la economía, es decir, generando un tanto de escasez de liquidez, ¿verdad? Obviamente, al subir la tasa de interés, como lo vemos aquí, ya trajo una reacción en los precios, obviamente al empezar a bajar la tasa anual de inflación. Recuerden que los precios no bajan, lo que pasa es que bajan menos y por eso baja la tasa de inflación. Pero el objetivo del Banco de México se está cumpliendo, pero esto trae por consecuencia una ralentización económica por que el crédito se vuelve caro, ¿verdad? Entonces, este es el efecto que estamos esperando. Sin embargo, yo quiero hacer referencia a una de las últimas gráficas que mostró el Banco de México en su presentación, donde hace un comparativo de algunas variables macroeconómicas, como es el tipo de cambio frente al dólar, es decir, el peso frente al dólar y la volatilidad del tipo de cambio. En lo que es la pandemia y la crisis del 2008, como ustedes se dan cuenta, el peso se depreció fuerte en ambas crisis, ¿verdad? Tanto en la pandemia como en la crisis de 2008 se encareció el tipo de cambio, ¿verdad? Y eso obviamente provocó efectos económicos muy adversos en la economía mexicana. Sin embargo, vean lo que ha estado sucediendo en la turbulencia financiera del 2023. Casi el efecto es nulo. Lo mismo la volatilidad. Noten cómo creció la volatilidad en la pandemia y durante la crisis de 2008. Sin embargo, vean la reacción de la volatilidad del tipo de cambio en la turbulencia financiera del 2023. Y ese mismo efecto lo estamos viendo para la tasa de 10 años, que es la que normalmente afecta. En la crisis del 2008 y en la pandemia, estas subieron de forma pero impresionante. Sin embargo, para esta turbulencia financiera de 2023, la tasa a 10 años se ha mantenido bastante estable. ¿Esto qué nos marca? Que sí estamos esperando una desaceleración económica, pero que esta no se va a convertir en una recesión. Básicamente eso es lo que se nos está diciendo. Ahora, ¿por qué hablamos de turbulencia financiera 2023? Recuerden que varios bancos en Estados Unidos y en Europa quebraron, bancos regionales. Algunos en Europa no eran tan regionales, eran bancos bastante importantes a nivel mundial. Quebraron estos bancos. Y actualmente Moody's, ¿verdad? Y otras calificadoras han estado bajando la calificación de Estados Unidos y acaban de bajar la calificación de varios bancos regionales, amenazando bajar la calificación de bancos más a nivel nacional en Estados Unidos y de bancos de suma importancia a nivel mundial también están en ese entredicho. Por lo tanto, sí se ha estado generando una turbulencia, pero no ha tenido todavía ningún efecto como las que hubo en el 2008 y en el 2020 por la pandemia del COVID, ¿verdad? Entonces, esta podría decirse que es una buena noticia en lo que cabe. Ahora, ¿por qué estamos señalando esta situación? Bueno, aunque no estamos esperando una crisis, debemos entender que una crisis económica, es decir, cuando el Producto Interno Bruto empieza a desacelerarse, es decir, empezamos a producir menos, pero se empiezan a generar una serie de coyunturas económicas en donde las tasas también tienden a subir, también tienden a generarse, por ejemplo, la inflación también tiende a subir, como está ocurriendo en este momento. Empieza a haber una falta de liquidez. Los bancos normalmente ya no prestan, entonces por lo tanto ya no hay crédito. Eso provoca entonces un problema serio en las empresas. Muchas de ellas empiezan a quebrar.
las personas empiezan a ganar menos dinero, de hecho hay personas que se quedan sin trabajo, en fin, son crisis que se empiezan a generar. Ahora, hay que entender que esas crisis son parte de un ciclo económico, ¿sí? Es decir, son cosas que se van repitiendo. Conforme pasan los años, se repite, se repite. Una crisis, obviamente, es una contracción económica y uno de los efectos que son negativos es la escasez de liquidez. Es decir, la gente, las empresas se quedan sin dinero. El asunto es que este debe ir en paralelo con el ciclo de los negocios. ¿Cómo puede hacer que sea paralelo? Bueno, porque en realidad los negocios tienen que dar una respuesta a la comprensión de una crisis económica y a su perspectiva. Es decir, no se pueden quedar como si nada estuviera pasando, sino que tienen que modificar sus políticas financieras, tanto de inversión como de financiamiento. Por lo tanto, si ahorita estamos hablando de que estamos esperando una desaceleración económica, pues obviamente los administradores financieros tienen que estar viendo que van a tener que bajar sus montos de inversión en capital de trabajo, si no lo que va a suceder es que se van a quedar con inventario sin vender, se van a quedar con cuentas por cobrar sin cobrar y se van a quedar con poco efectivo. Y eso obviamente les va a afectar directamente a su liquidez y a su solvencia y posiblemente a su estabilidad y probablemente a su rentabilidad. Por eso es que conviene que veamos qué es lo que nos espera hacia el futuro, ¿verdad? En la perspectiva del 2023, lo que resta y todo el año del 2024. Bueno, solamente queremos señalar un detalle importante. Aunque no se esté esperando una recesión, sin embargo, hay un fenómeno, una coyuntura que se da normalmente cuando hay recesión, que es la curva de las tasas de interés se invierten. Normalmente los plazos cortos tienen tasas más baratas que los plazos largos. Sin embargo, aquí traemos una gráfica que de hecho utilizamos los datos del día de hoy, en donde vemos que de plano la curva en los Estados Unidos está totalmente invertida. Es más caro el dinero en el corto plazo que en el largo plazo. Y lo mismo nos damos cuenta en el caso de México, que está totalmente invertida, ¿verdad? Aquí todavía tiene un comportamiento más o menos normal, pero obviamente está invertido, porque vean, se paga más por un CETE a 28 días que por un bono a 3 y 5 años, donde apenas nos paga el 5.5, cuando un CETE a 28 nos está pagando el 11%. Esto es una señal de crisis, ¿por qué? Porque nos habla de que se va a encarecer la liquidez, es decir, se va a encarecer el crédito para el corto plazo. Y eso obviamente pone en jaque a las empresas y por lo tanto los bancos por cuestiones de riesgo dejan de prestar dinero, lo cual complica más la situación para las empresas y también para los consumidores. Entonces queremos dejar patente este hecho, ¿verdad?, de que se está generando esta situación. Bien, para poder hacer este análisis vamos a utilizar una encuesta que realiza de forma recurrente Citibanamex, en donde, concentrándonos en el Producto Interno Bruto, cada una de estas instituciones que están aquí señaladas están estableciendo cuál es su pronóstico para el Producto Interno Bruto para el 2023 y para el 2024. Para poder hacer un análisis rápido y saber más o menos qué es lo que nos espera, hicimos un análisis de todas y cada una de ellas. Y entonces encontramos que por el momento estos pronósticos van a estar durando aproximadamente los próximos 4 meses. Es decir, no van a actualizar estos pronósticos hasta en promedio 4 meses. Ahora, el promedio de crecimiento para el 2023 lo están dejando en el 2004, en 2.4%, ¿verdad? Se tenía un pronóstico más bajo, pero ahora se piensa que va a cerrar en 2.4% en promedio. Pero para el 2024 sí se cae a 1.6%, lo cual se ve un tanto dramático. Para ello sacamos la mediana para saber más o menos cuáles son la mediana en términos de los pronósticos que están generándose por parte de estas 35 intermediarios o instituciones financieras y nos da nuevamente en el 2023 en 2.4, es decir, el PIB crecería 2.4%, lo cual obviamente estamos hablando de una desaceleración económica. Sin embargo, en el caso del PIB para el 24 sí estamos hablando del 1.4%. La moda, es decir, la que más se repite en los pronósticos es un crecimiento para el 2023 del 2.3%, ¿verdad? Una décima por abajo de la media y el promedio, de la mediana y promedio.
y del 1.4 aquí quedaría exactamente igual que la media. Así que lo que podemos darnos cuenta es que no vamos a crecer tanto como en el 2022, vamos a crecer menos, eh, pero donde sí se ve una situación un poquito medio dramática es para el 2024. Es decir, el próximo año se va a empezar a poner un poquito más complicada la situación económica. Básicamente lo que nos está indicando aquí es que la máxima, es decir, el intermediario financiero que le da mejor crecimiento a México es del 3.2% y el peor para el 2023 es 1.9%. Y en el caso del 2024 es del 3.5, que es muy alto, pero el que es mínimo le da un crecimiento de 0.8, o sea, ni siquiera el 1%, lo cual nos habla de que va a haber una desaceleración más importante para el 2024, por el cual hay que prepararse. Eh, Nos dimos a la tarea de calcular la desviación estándar de todos estos pronósticos, tanto para el 2023 como para el 2024, y lo que encontramos fue lo siguiente. Como dijimos, para el 2023 estamos esperando un escenario de 2.4% en el Producto Interno Bruto. Sin embargo, usando la desviación estándar, el pesimista es que estaríamos creciendo a lo mínimo al 2.1%, que no es nada mal. Y el optimista sería del 2.7%, que obviamente es mucho mejor, ¿verdad? Por lo tanto, ahí es donde podemos estar manejándonos, ¿no? Es una amplitud entre lo que es el optimista, el esperado, y el pesimista y el esperado del 12.46%. Es decir, hay una variación, una amplitud del 12.46. Sin embargo, para el 2024 sí se espera una amplitud más grande. De hecho, sube hasta el 36.14%. ¿Por qué? Porque decíamos que el esperado es del 1.6%, pero el pesimista es del 1%. O sea, sí es bajo, sí se cae de forma importante. Y el optimista es del 2.1, que si se dan cuenta es el del pesimista para el 2023, pues este es el optimista para el 2024. Por lo tanto, sí estamos esperando realmente una desaceleración económica. Y aquí lo vemos, ¿no? En términos del indicador, ¿verdad? Si comparamos el 2023 con el 2024, las cifras que acabamos de decir, bueno, el indicador pesimista se cae un 53.67%. No decimos que el Producto Interno Bruto, sino el indicador baja un 53.67% en el pesimista, en el esperado un 36.49% y en el optimista un 23.12%. Bien, este es lo que estamos esperando. O sea que sí va a haber una desaceleración para el 23 y una desaceleración más profunda para el 2024. Hicimos lo mismo, pero usando la moda, es decir, en lugar de usar el promedio o la media, usamos la moda, la que más se repite, el pronóstico que más se repite. Y lo que encontramos es una mínima del 1.9%, una moda del 2.3% y una máxima del 3.2%, lo cual es sin duda muy optimista, ¿verdad? Un 3.2%, casi creceríamos igual que el 2023. Si hacemos un comparativo en el indicador, pues este 1.9 representa un 17.39% menos que el 2.3 y el 3.2 representa un 39.13%, ¿verdad? Para la máxima, ¿no? Lo que pudiéramos esperar como algo optimista. Ahora, para el 24 cambia un poco la situación. ¿Por qué? Porque como veíamos, la mínima sería del 0.8%, el esperado o la moda sería de 1.4 y el mayor o la máxima de 3.5. Aquí volvemos a observar un mismo fenómeno. Si comparamos el punto 8, es un 42.86% menor al 1.4, pero el 3.5 pues es del 150%, es decir, muy optimista. Sin embargo, los crecimientos que estamos esperando son cada vez menos, es decir, la economía se va a ir desacelerando poco a poco. Y aquí hacemos un comparativo del 2023 al 2024 respecto a la moda. Vemos que la mínima se cae 57.89% el indicador, la moda cae un 39.13% y en el caso de la máxima sí hay un crecimiento, pero apenas del 9.38%. Por lo tanto, esto nos habla de que sí tenemos que tomar nuestras provisiones para lo que tiene que ver para el 2023 y el 2024. Nos dimos a la tarea de estar analizando un informe de las empresas que cotizan en bolsa dentro de lo que es el índice de precios y cotizaciones y que lo prepara la casa de bolsa Monex, el grupo financiero Monex.
Y quisimos ver cuáles son los efectos que se empiezan a notar ahora en este segundo trimestre del 2023 que han reportado las empresas. ¿Y qué es lo que podemos encontrar? Bueno, lo que encontramos a manera concluyente es lo siguiente. Las ventas crecieron un 4% en promedio de todas las empresas que cotizan en la bolsa. Esto a la estimación de Casa de Bolsa Monex, esto es una estimación de Casa de Bolsa Monex, quedó por abajo en 1.3%. Es decir, las ventas crecieron menos de lo que esperaba la Casa de Bolsa. En cuanto al EBITDA, creció un 7.3%. Sin embargo, para la estimación de Monex, quedaron por abajo en 1.9%. Es decir, tanto en ventas como en EBITDA esperaban un mayor crecimiento, pero este no se dio. Y en la utilidad neta fue un crecimiento del 4.4%, que representa apenas, ¿verdad?, módicamente una baja de lo estimado en menos 0.60% o menos 0.6%. Es decir, casi esa quedó exactamente igual. Ahora, cabe señalar que normalmente estas empresas llegan a tener un mayor crecimiento en la utilidad neta que en la utilidad o en la EBITDA. Pero ahorita esto nos está provocando pues una alarmita, ¿verdad? Una señal de alarma porque las empresas no salieron tan bien como lo esperaban. Realmente no es una modificación muy importante, pero ya se empieza a ver una baja en las ventas, en la utilidad operativa, antes de la depreciación y la amortización, y también en la utilidad neta, aunque casi quedó tablas con la estimación, ¿verdad? Por eso quisimos compararlo con una de las variables macroeconómicas que maneja el INEGI, que es el ingreso de bienes y servicios al por menor, es decir, el consumidor final. ¿Qué encontramos? Bueno, encontramos aquí, hicimos un close-up, donde vemos que la gráfica estaba subiendo, es decir, los ingresos por los ingresos de bienes y servicios al por menor estaba creciendo, pero ya se está dando la vuelta. Para octubre era de 100.9 puntos del índice y para mayo 23 ya es del 100.4, es decir, bajó 5 décimas. Estas décimas son importantes, aunque todavía estamos por arriba del 100, lo cual obviamente todavía estamos hablando de que estamos creciendo en cuanto a los ingresos, pero de alguna forma se está desacelerando. Por lo tanto, estos pronósticos que hemos estado comentando aquí, pues deben ayudar a las empresas a tener que ver lo importante y lo necesario de estar ventilando, ¿verdad? O analizando sus políticas financieras, tanto de inversión como de financiamiento. Pero tienen que hacerlo porque estamos esperando una desaceleración, así que hay que cuidar mucho el efectivo, hay que estar cuidando mucho la deuda, que no nos lleguemos a sobreendeudar, que no se pierda la estabilidad de la empresa. Ese es uno de los aspectos que podemos mencionar para esta ocasión. En conclusión, estamos esperando, sí, no un crecimiento tan fuerte como en el 2023, y sí estamos esperando una baja en la economía, una ralentización económica para el 2024. Así que ténganlo presente, vamos a ver cómo se siguen comportando las variables macroeconómicas. Obviamente hay que seguirlo viendo, pero quisimos dejar este video para que ustedes lo tengan presente y lo puedan ser o les pueda ser de utilidad para su planeación financiera para el segundo semestre y para el 2024. Por lo pronto, como siempre, nosotros deseamos que pues les salga lo mejor posible todo, ¿verdad? Ese es el propósito de esta información. Y nos hacemos también disponibles para aquellas empresas que no tienen su área financiera, nosotros podamos darles el soporte financiero, contamos con las herramientas para ayudarles a poder realizar este tipo de análisis para el bienestar financiero de su empresa. Les invitamos a que si les aparece y les gusta esta información, puedan suscribirse y dar un like a este video. Así que pues nos dio mucho gusto poder tener comunicación con ustedes a través de este video. Que la pasen muy bien, que todo esté excelente. Muchas gracias.